Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la charla que teníamos pendiente para el día de hoy y era la identificación de la causalidad en la investigación de los accidentes. Hoy voy a compartirles unos casos para este tema y vamos a mirar en términos generales cómo podemos desarrollar el tema de la determinación del origen de las enfermedades o de los accidentes en relación con el tema de la causalidad bajo el decreto 1477 o bajo los parámetros que nos dice la norma en cuanto a modo, tiempo y lugar. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta su clase de identificación, taller de investigación de accidentes. Dentro de los objetivos del taller vamos a recordar algunos fundamentos, vamos a revisar cómo se utilizan algunas herramientas de investigación de accidentes y vamos a realizar algunos ejercicios prácticos donde yo voy a darles como las herramientas para que ustedes vayan identificando el tipo de accidente, cómo es el accidente, en qué lugar se presenta y cómo se pueden presentar mucha de la casuística y mucha de los problemas principales para las investigaciones del accidente y pues determinar una causalidad. Vamos a recordar entonces qué es una acción correctiva. Una acción correctiva es una acción tomada para eliminar una causa o una no conformidad detectada u otra situación indeseable que se presenta dentro de un incidente o un accidente de trabajo. ¿Qué es una acción preventiva? Una acción preventiva es una acción tomada para eliminar esa causa o esa no conformidad con un gran potencial de riesgo o que desencadena una situación potencialmente indeseable. ¿Y qué es una corrección? Pues es una acción tomada para eliminar esa no conformidad o ese factor de riesgo. Es una acción como tal. Vamos a mirar algunos tipos de análisis de los accidentes e incidentes que se realizan dentro de la investigación de accidentes de trabajo. Primero es la causa o análisis de causa raíz. Para este, pues lo que normalmente vemos es solo el accidente. Sin embargo, debajo de ese accidente, como lo estamos viendo, puede haber un gran iceberg de múltiples causas, de múltiples cosas que se están desarrollando a lo largo del tiempo para que ese accidente se produzca. Sin embargo, si lo vemos de una manera muy superficial, no vamos a llegar a la conclusión final ni el por qué se desencadenó o se originó ese accidente. Entonces, por eso es muy importante que no solamente miremos el accidente como tal, sino que miremos cuál fue la causalidad o cuál fue el intríngulis del asunto para determinar todos esos factores que pueden ser mucho más grandes que el mismo accidente. Dentro de la investigación de incidentes y accidentes, y inclusive el análisis de la causa raíz, están fundamentados en tres preguntas básicas. ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué se hará para prevenirlo? ¿O qué medidas se van a tomar de tipo correctivo para definir que no vuelva a suceder o simplemente prevenirlo en caso de los cuasi accidentes o los incidentes? ¿Para qué es esto? Primero, para definir una meta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la medida correctiva a tomar? El análisis de las causas, o sea, todos los factores que intervinieron para la ocurrencia de ese evento, y las soluciones para prevenir nuevos accidentes o cuáles son las medidas definitivas
viables y que la empresa pueda tomar en cuanto a las soluciones de esas causas o esos determinantes, ya sea del proceso, ya sea de la parte operativa o ya sea de maquinaria o cosas de tipo actitudinal de los mismos trabajadores para que no se vuelvan a presentar estos accidentes. Vamos a ver entonces algunas técnicas de investigación donde son muy comunes, muchos de ustedes ya lo sabrán, otros no. Sin embargo, son herramientas que se pueden desarrollar de una sola o se pueden desarrollar de tipo mixto. Es decir, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y eso nos va a ayudar a complementarlas, o simplemente con una ya nos puede ayudar a desarrollar el tema que estamos viendo de causa raíz. Entonces, vamos a ver los 5 porqués. Dentro de los 5 porqués es una técnica sistemática de fase de análisis de muchos problemas para buscar muchas posibles soluciones de las causas principales. La técnica requiere que se pregunten al menos, o sea, no tiene que ser una rajatabla, sino que al menos se pregunten 5 veces esos porqués. Entre más porqués se pregunten, más a profundidad vamos a llegar a la causa raíz de este tema. ¿Quién lo originó? Taiichi Ohno, que es un ingeniero, o fue un ingeniero que también desarrolló el método Toyota para la reubicación de las personas y la rotación de actividades. Entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo, y esto se utiliza mucho en ejemplos de una sola causalidad o de solo una vía. Entonces vamos a ver al señor Carlos, que es un supervisor de bodega, el cual caminaba por el pasillo número 5 de la bodega de los productos terminados y estaba buscando un producto X. De pronto se resbaló porque hubo una mancha de aceite, perdió bruscamente el equilibrio, se cayó. Al momento de caer se apoyó con su mano derecha y tuvo una fractura. Entonces, lo que tenemos que mirar en este accidente o lo que se identificó es que pues la iluminación está satisfactoria, los pasillos estaban sin obstrucciones, no se evidencia que Carlos tenía algún tipo de problema de tipo fisiológico, no se determinó ningún tipo de acto incorrecto. Y aquí empezamos el análisis de los por qué. Había claramente una condición insegura que era una mancha de aceite en el pasillo, que pues como nos dice el dibujo, ahí está la mancha. Luego nos dice entonces por qué permaneció la mancha de aceite en este pasillo, donde la gente transita, donde monta cargas, donde hay muchas cosas. Pues la mancha de aceite apareció pues porque una de las grúas tenía una filtración de aceite y al detenerse pues en el sector por 5 minutos se produjo esa mancha. O sea, estaba filtrándose el aceite por el montacargas. Luego seguimos con otro por qué. ¿Por qué la máquina número 21 tenía esa filtración? Porque una de las empaquetaduras del cárter estaba en mal estado. Continuamos preguntándonos por qué esa empaquetadura estaba deteriorada o no servía o estaba dañada. Pues porque no se reemplazó en el tiempo que correspondía. Continuamos con los porqués. ¿Por qué no se reemplazó en el tiempo que correspondía? Porque no hay un programa como tal de mantenimiento preventivo para las grúas de tipo horquilla, ni la revisión diaria de los chequeos. Se ejecutaron solo los mantenimientos preventivos. Después de esto nos dice por qué si la empaquetadura estaba mala y se filtraba el aceite, pues no se había sometido al equipo de reparación. La respuesta es porque el operador de la grúa había informado a su jefe y a mantenimiento, pero aún no se había tomado la resolución de este caso para someterla a mantenimiento y la máquina seguía trabajando con esa filtración de aceite. En la siguiente nos dice que el jefe de bodega permitió que siguiera funcionando la máquina con esta filtración de aceite. Dice que es una falla pequeña, ¿sí? Y que pues no era necesario
tener todo un programa pues de reemplazo de ese empaque sin afectar el programa de trabajo y la productividad. Es decir, continúa perpetuándose el estado inseguro o la condición insegura y no hubo una medida ni preventiva ni correctiva para esa filtración de aceite de ese montacargas. Entonces, esa fue finalmente la decisión final que se tomó en cuanto a los 5 porqués de este tema de accidente de trabajo sencillo. Se utiliza mucho en accidentes pues que no son demasiado significativos, de que pues no fueron multicausales y son bastante efectivos junto con los 5 porqués y así sucesivamente. Ustedes pueden utilizar cuantos porqués quieran para esta investigación. Entonces vamos a continuar con los diagramas de causa y efecto. Estos son desarrollados también por el doctor Kaoru Ishikawa en 1960. Él los utilizó para múltiples efectos, no necesariamente fue para SST, sino para múltiples causales que desencadenan un efecto o una consecuencia. ¿Qué estamos mirando para SST? O en esa espina de pescado o en ese diagrama de causa y efecto. Vamos a mirar el operador, o sea, cómo se realizó la tarea, los materiales, con qué se realizó esa tarea, la supervisión, si hubo planeamiento, si hubo algún método en especial o simplemente no hubo un evento adecuado o un método adecuado de trabajo. Miremos los factores ambientales y miramos los equipos o los procedimientos que se determinaron para que esta unión de causas crean la línea central, que es el efecto que estamos estudiando dentro de la causa raíz. Entonces, es una técnica pues que multicausal, como les dije, que relaciona un solo efecto o una causa final con múltiples orígenes que pueden provocar este accidente. Simplifica muchísimo el análisis y la mejora de las soluciones de cada problema. Ayuda visualmente a mejorar y hacer más entendible todo ese mundo de causas o las muchas causas. Pueden haber 5, pueden haber 10, pueden haber 20 y todas caben dentro de porque simplemente vamos a mirarlo y vamos a identificarlo rápidamente dentro de la visualización. Entonces vamos a mirar las causas y subcausas también que contribuyen a este problema. Dentro de las investigaciones también podemos mirar el árbol de causas. Esto es desarrollado por el ergónomo Robert Villate en 1970. ¿Qué es? Es un método que permite poder confrontar los hechos de manera rigurosa, facilita una mejor gestión de la prevención, disminuye los accidentes, establece una práctica de trabajo colectivo. También se utiliza como un diagrama de multicausalidad. ¿Cuál es el principio que que necesitamos? El accidente es debido a una causalidad y no a una casualidad. Ese es el principio. Entonces podemos mirar un accidente que son unas quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas y miramos que se produjo un conato, es decir, hubo una causa diferente a una ignición, donde existió una mezcla inflamable que se usaba para depositar pues, el aceite en un recipiente junto con unos restos de gasolina. Dice que no se conocía la peligrosidad de la gasolina y no se informa al operario sobre los riesgos y las medidas a tomar con unos líquidos inflamables. O sea, hubo una falla de organización en el tema de depósito de materiales de ignición, materiales químicos y materiales peligrosos. Luego
Después de esto hubo un foco, unas partículas incandescentes de algún tipo de tarea que estaba realizando este colaborador que impactan a una mezcla inflamable que estuvo en contacto con los depósitos de gasolina y de diésel que estaban ahí guardados. Se realizaron operaciones de tipo peligroso con candela en el próximo a ese taller o a donde estaban esos depósitos. El operario desconoció totalmente la existencia de algún tipo de líquido inflamable y en el taller no se delimitaron las áreas para las operaciones de alto riesgo y no se identificaron los materiales igniscentes dentro de esa operación. Una descoordinación finalmente de tipo organizativo que permitió la coexistencia de muchos factores de riesgo que desencadenaron finalmente que este material se, se prendiera. Luego dice que se intenta apagar las llamas incipientes con los pies, sabiendo que estaba esta persona impregnada de ese material químico. Dice el fuego está muy localizado, un acto instintivo, o sea, no se apagó de una manera adecuada este tipo de fuego, no hubo un extintor cerca. Y pues había un número insuficiente de extintores donde ni siquiera en el punto de almacenamiento de este material pues estaba el extintor. Los compañeros no lo utilizaron o no fueron por un extintor, simplemente intentaron apagar las llamas con el pie de los pantalones de este señor. Se desconoce la toxicidad de la sustancia, o sea, no sabemos si puede haber un daño adicional de estas sustancias que se prendieron fuego y no se informa al superario sobre las características de los extintores ni cómo usarlos. Entonces miren que este es mucho más extenso en cuanto a la parte de que se puede dar un número más importante de palabras o es un párrafo pequeño que nos explica de manera detallada todo el tema. Podemos hacerlo con cuántas tareas y subtareas necesitamos o cuántos factores de riesgo necesitemos y es muy importante para determinar también multicausalidad. Dentro de esto en general debemos observar varias cosas. Los factores ambientales, los factores en la persona, las acciones subestándar y las condiciones subestándar de cada una de las tareas. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué es lo más importante? Que el común denominador de todos los accidentes y de todos es la permisividad. Hay una tolerancia excesiva. No hay una concientización de un factor de riesgo o que se encuentra uno bajo un factor de riesgo que posiblemente pueda causar un accidente o una enfermedad, un exceso de confianza y una tolerancia también a todo el tema de convivir con el factor de riesgo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir con muchos factores de riesgo alrededor de nuestros trabajos, alrededor de nuestra vida y no somos capaces de reportarlos ni tenemos una cultura del reporte de muchas condiciones peligrosas del ambiente, de las condiciones que están a nuestro alrededor. Entonces, tenemos tres cosas. En todo accidente hay comportamientos de tipo permisivo, omisivo o negligente involucrados en la cadena de la generación de estos accidentes. Los comportamientos permisivos, como les dije antes, dan lugar a esa repetición continua de actos incorrectos y de acciones incorrectas y de operaciones incorrectas con una permanencia continua de esa condición insegura. Y las personas perciben que los accidentes solo le suceden a los demás y no llegan a alcanzarlos a uno mismo. Cuando uno se da cuenta, ya es una persona accidentada y que entró dentro de las estadísticas.
Vamos a ver el ejercicio número 1, que es una quemadura. Fue el 21 de septiembre del 2018. ¿A qué horas? 13 horas más o menos, con una incapacidad temporal de 8 días. Aquí podemos ver las fotos donde fue una quemadura en muñeca, en antebrazo, y aparece también como registro fotográfico un guante. El funcionario se encontraba preparando la pasta de azufre requerida para el enfrentado de testigos de hormigón, consistente en una mezcla de pomacita y azufre. Para esta actividad debe homogeneizar esa mezcla en una marmita a altas temperaturas, de 130 a 145 grados centígrados. Lo revuelve con un cucharón metálico. Durante la revoltura o mientras hacía esa mezcla de la pasta de azufre, se salpicó fuera de la marmita, haciendo contacto directo con la piel de la muñeca del funcionario, y en el espacio existente entre la pollera, o sea, la manga, y el guante había un espacio de piel expuesta, el cual inmediatamente se quemó. El funcionario se encontraba utilizando guantes de cabretilla, unos guantes de carnaza, una mascarilla con doble filtro, unas antiparras, un coleto y un overol con manga larga. Vamos a mirar actos y condiciones de ese accidente. El primer acto subestándar es que el funcionario revuelve esta mezcla de manera inapropiada, la revuelve muy rápido, hace que salpiquen partículas incandescentes calientes. Factores del ambiente, aquí dice que no aplica, pero podríamos tomarlo como un material caliente, un material excesivamente caliente. La condición subestándar es que el equipo de protección personal y la ropa de trabajo son inadecuados. Él debió usar una pollera hasta prácticamente los metacarpos, junto con un guante de carnaza hasta el codo, que pues le permita tener una protección total de la piel y no hayan porciones descubiertas. El factor de la persona, pues el funcionario posee se determinó que poseía poca experiencia en la labor, y habían testigos de hormigón de más de 3 meses, y el funcionario supervisor pues no tiene la capacidad de coordinar u orientar a este colaborador y hacerle una inducción de su puesto de trabajo. Aquí miramos también las medidas de control y seguimiento, el cambio del guante para realizar el refrenado de los testigos de hormigón, la difusión del accidente a todos los funcionarios de la unidad del laboratorio, la evaluación de la implementación de otro equipo de dotación cuando se esté haciendo esta tarea, y la capacitación a este accidentado para una reinducción de su tarea. Vamos a mirar el ejercicio número 2, también es una quemadura. Es una quemadura más extensa, es una quemadura mucho más importante. Dentro de la descripción, la funcionaria realizaba una labor de servicio de cafetería para unos funcionarios del casino. La señora tiene líquidos calientes, el cual tenía que vertir en un lavaplatos para pues poder lavar el termo. La señora tenía sus manos llenas de jabón y el termo se le cae o se le resbala, cayendo todo este líquido hirviente en la mano derecha. Le provoca irritación, aparición de ampollas. Seguido de esto, la señora sumerge su mano en agua helada, es decir, prolongó la quemadura por no hacer una atención básica inicial adecuada. Dentro del acto subestándar hay una descarga inadecuada de un líquido, sale de forma muy brusca, salpicando la mano de la funcionaria. El factor ambiental es que la señora estaba impregnada de jabón y
pues se le resbaló el implemento que tenía en las manos y eso hace que le cayera encima. La condición subestándar pues no aplica en este momento y el factor de la persona, hubo un exceso de confianza producto de pues la experiencia de su labor. ¿Cuáles fueron las medidas de control y seguimiento para este caso? Hubo una revisión de procedimiento de vaciado de líquidos calientes, hubo una confección de procedimientos seguros de trabajo para el lavado de los platos, los bolsillos y los enseres, y la capacitación del procedimiento del trabajo, la reinducción de puesto de trabajo para este señor. Vamos a mirar otro accidente que es una proyección de partícula o de material particulado iluminiscente caliente al ojo de este colaborador. Aunque no hubo días perdidos, pudo haber consecuencias más graves. El funcionario pues tenía unos cortes de un cigüeñal. Al efectuar ese corte, él emplea un esmeril. Al momento de cortar un trozo del material que vimos anteriormente, que está en la parte inferior derecha, se proyectan las partículas ingresando sobre el EPP y producen dolor en el ojo, inicialmente algo de comezón, o sea, de rascado, pero no pasó nada. Él finalizó normalmente su jornada laboral, él continuó con la sensación de cuerpo extraño en el ojo y le produjo posteriormente una irritación. Este funcionario indica después a su jefatura, o sea, fue un reporte extra adicional y les dijo que pues esto fue producto de una partícula proyectada por el esmeril del día anterior. El funcionario estaba empleando todos sus elementos de protección personal, es decir, guantes, zapatos, todo, casquete completo de face completa con el visor. ¿Qué se determinó? Primero, el señor estaba operando un equipo sin autorización de la jefatura y no contaba con ningún tipo de capacitación pertinente. El factor del ambiente no aplica en este momento, pero hay una condición subestándar que yo sí le aplicaría en este momento y sería que los CPP se encontraban no en una condición adecuada, se encontraban antiguos, no había recambio de esos CPPs, por eso la partícula pudo profundizar o no sé, atravesar el EPP rápidamente. Y el factor de la persona, pues realmente fue una falta de conocimiento en las instrucciones, en sus actividades, no hubo un manejo de trabajo seguro, no hubo un buen manejo del esmeril angular y pues definitivamente no estaba capacitado para la labor. Entonces, elaborar todo el procedimiento para la manipulación de esta herramienta, capacitar a todos los funcionarios que están en ese momento trabajando con el esmeril o que necesitan el esmeril en ese momento y definir algún tipo de funcionario o definitivamente capacitar a todos los funcionarios que van a manipular esto. Yo también le haría adicionalmente un cambio de PPs cada cierto tiempo porque está bastante deteriorado. En el ejercicio número 4 fue algo severo, fue una amputación. Aquí vemos el torno o el elemento, la herramienta y el guante producto de ese accidente de trabajo. El señor se encontraba perforando una placa metálica en un taladro de pedestal, en un taladro vertical. Al momento de realizar esta actividad, el señor sostiene esa placa con su mano para iniciar la perforación con el taladro. El movimiento giratorio hace que el señor no pueda sostener más la placa, se hace un movimiento repentino como si se le fuera a salir la placa
y el señor se le corre la mano amputando la tercera falange del dedo anular izquierdo y una herida cortante en el meñique, en el dedo pequeño. El señor inmediatamente es trasladado al hospital para esa atencionalidad médica por accidente grave. Vamos a mirar el acto subestándar. El acto subestándar fue operar inadecuadamente el equipo. No usar la prensa de sujeción, que son como unos piecitos que se utilizan para sujetar la placa y no la tenga que sujetar con su mano. Y la planificación totalmente inadecuada del trabajo que estaba realizando, seguramente por falta de tiempo. El factor del ambiente como tal, pues es una máquina peligrosa y debemos rotularla. No hubo ningún tipo de señalización dentro de esa condición subestándar y falta de procedimientos de trabajo seguro. ¿Qué pasó con el señor? Pues no hubo una planificación como tal de la tarea y no supo de dónde estaban las paticas de sujeción de la placa para poder realizar el hueco del torno vertical, y un exceso de confianza total y una omisión de un posible acto inseguro al momento de coger la placa y sujetarla con su mano. ¿Cuál fue la medida de control y seguimiento? Pues elaborar todo el procedimiento y de la actividad de ese taladro de pedestal, la capacitación a todos los funcionarios que necesitan realizar tareas con esa herramienta, definir a un funcionario específicamente para realizar estas tareas en el torno y capacitar y concientizar al accidentado de una manera segura de hacer su trabajo. Muchísimas gracias por la atención. Este es otro de los videos que tenía pendientes con ustedes para determinar el origen del accidente. Mucha suerte con la calificación del accidente y nos vemos en próximas sesiones. Que tengan un buen día. Hasta luego.